primero B y el primero C, ¿cómo están? Buenos días, qué lindo ver sus cámaras encendidas. Me dan mucha energía para hoy, para comenzar este día jueves que está, o sea, no, miércoles, me adelanté un día. Este miércoles que está un poquito helado. ¿Ya? ¿Cómo están? ¿Con mucho frío? ¿Cómo le fue con la lluvia? Eh, Acá es peor. Sí, ¿dónde estás tú, Agustín? Ahí, en el sur, En el sur. ¿En qué parte? en Chillán, en los Yeuques. ¡Ay, qué lindo Chillán! Me encanta. Me encantan las termas de Chillán. Ah, está bien. Sí, tienes harto frío. Que ahí tienes que abrigarte mucho, tomarte un tecito. ¿Y los demás chiquillos, cómo están? Camilo, María, ¿cómo estás, Benjamín? Ahí están con su camarita encendida. Ahí hay un amigo, Ignacio, que no lo veo todavía. Y a los demás, Jeremy también está con su cámara encendida. Vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Alguien se acuerda que estábamos viendo la clase pasada? Así como Eh, una idea. Lomol, Los moles, ya, muy bien. ¿Alguien más se acuerda? Camilo tiene cara de que está recordando. Por ahí, María, vamos, vamos. ¿Qué más vimos aparte del mol? Aquí. Hola, Joaquín, y Un hola, repaso, a Bastián. Dígame. un repaso, ¿no? Un repaso, muy bien. Y vamos a continuar. Ya hoy día vamos a soltar mucho nuestras manitos haciendo cálculos estequiométricos. ¿Ya? Vamos a recordar la clase anterior. Vamos a hacer un resumen para que todos estemos en la misma sintonía. ¿Se ve la pantalla, chicos? No se ve. ¿Ahí sí? Tírenme un dedito para arriba si se ve. Todavía no. Ahí sí. se Eso, ve bien. eso, se ve muy bien. Gracias, gracias. Entonces, el tema de hoy, vamos a seguir con estas relaciones estequiométricas, pero hoy día vamos a cuantificar, vamos a calcular ya unidades de masa, en este caso de cualquier elemento o compuesto químico, a partir de sus moles, a partir de su masa molar, cuyo objetivo central tiene relacionar el concepto de mol como unidad de cantidad de sustancia con otras unidades estequiométricas equivalentes. ¿Ya? Recordar entonces que pueden intervenir con el micrófono o si no con el chat, siempre desde la vereda del respeto, chicos. ¿Ya? Entonces, continuamos. Y alguien me dijo que la clase anterior hablamos de moles. Y eso es verdad. Vamos a hacer un pequeño recordatorio acerca de los conceptos claves de la clase anterior, donde partimos definiendo qué era un mol, qué era un átomo, las moléculas, a relacionarlos a través de, ¿cómo se llama? Variables que tenían implicada masa, ¿ya? Entonces, primero vamos a hablar del número de Avogadro. Nosotros dijimos que era un número muy grande que nos iba a ayudar a ¿qué? A calcular la cantidad de átomos que tenemos en un mol de elemento. Esto es muy importante, chiquillos. En el número de Avogadro siempre vamos a trabajar en base a un mol. O sea, nosotros vamos a decir que un mol poseen 6,02 por 10 elevado a 23 átomos, ¿ya? Y cuando hablamos de una molécula completa le ponemos el apellido moléculas. Sin embargo, también había una relación estequiométrica con la masa molar. Nosotros dijimos que la masa molar iba a ser también la masa que contiene un elemento o un compuesto en un mol de átomos, ¿ya? El mol de átomos, ¿cómo lo vamos a poder calcular? Eso es lo que hoy día vamos a practicar, el cálculo de moles a partir de la masa molar, ¿ya? Entonces definimos también moles como la cantidad de sustancia que contiene cierta cantidad de átomos. ¿Qué cantidad de átomos? La que vamos a calcular en función a una ecuación estequiométrica o a los datos que nos entreguen en un problema, ¿ya? Recordar que la masa molar siempre la vamos a medir en gramos mol. ¿Y dónde vamos a obtener ese valor? ¿Quién se acuerda de dónde sacábamos ese datito de masa molar? ¿Alguien se acuerda? Jeremy, Agustín,
¿quién más tengo por aquí? Francisco. ¿Quién más? Benja, Clemente. Aquí tengo a alguien en el chat. De la tabla periódica. Así es, Benjamín Manquehue. ¿Alguien se acordó que yo dije que tenían que tener una tabla periódica para hoy? Sí. Sí, a ver, ¿me la muestran? Miren, yo también tengo la mía, también cumplí con la tarea. Aquí Pero la estoy. tienen- Si no la tienen, eso, muy bien, como me están mostrando sus tablitas periódicas. Muy, muy bien. Chicos, yo creo que ustedes saben, ¿han trabajado mucho con la tabla o no tanto? ¿O recién la estamos conociendo? Cuéntenme. yo había usado la tabla en octavo y nada más. En octavo solamente. Esta tablita Sí, periódica, no, sí se muestra ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿qué nos va a mostrar? Lo que están compuestos, algo así era. Ya, muy Los bien, por ahí diferentes, va la cosa. sí, era una tabla que mostraba Los diferentes elementos que han descubierto, porque yo no los he descubierto, sino que han así es. descubierto químicos hace mucho tiempo atrás. Muchas gracias, Agustín. Entonces, en esta tablita que yo les muestro, ¿ya? Que cada uno debe tener, si no las tiene, chiquillos, podemos buscarla de internet, si no la pueden imprimir, la vemos, la proyectamos, o yo les doy el dato, ¿ya? Sin embargo, quiero que se vayan familiarizando con ella. María Betina me dice, yo no me acuerdo si lo usamos o no. Agustín Velázquez me dice Bru. ¿Eso será así como un... ¿Tampoco se Bra. acuerda? ¿Ya? No, no. Entonces esta tablita, chuta, la mostré al revés. Esta tablita va a ser nuestra mejor amiga en química desde aquí en primero medio hasta cuarto medio, ¿ya? Porque ella nos va a entregar muchos datos importantes. En este caso, la vamos a ocupar para obtener información acerca de la masa molar de cada elemento, ¿ya? En esta tabla, nosotros vamos a ver todos los elementos químicos que pueden haber presentes, ¿ya?, en nuestro planeta Tierra. Algunos de manera natural y otros que han sido de manera artificial, que han creado a partir de la reacción de otros reactantes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí nos van a decir cuál es el elemento, por ejemplo, hidrógeno, oxígeno, que son los que más estamos conociendo, el cloro, ¿ya? Diferentes elementos y nos van a indicar cuál es su peso atómico. Aquí en la tabla utilizamos la palabra peso atómico. No se asusten y me vayan a decir que es distinto a la masa atómica. No, es un sinónimo ya que se ocupa, en algunas tablas le ponen masa atómica, en algunas peso atómico. ¿Y dónde la van a ver? En cada cuadradito de color, ustedes van a ir al borde superior derecho. Y esa es la cantidad de masa atómica que tiene cada uno de estos elementos. Para la clase de hoy, yo obviamente preparé unos ejercicios donde vamos a ocupar esta masa atómica. Si alguno no tiene tabla periódica, yo voy a proporcionar obviamente ese dato, ¿ya? Pero quiero que nos vayamos familiarizando con ella, ¿ya? La pueden buscar, tener como fotito en un celular, si quieren la imprimen, otros si quieren pueden solamente copiar el dato, ahí lo van viendo según lo que ustedes quieran. Finalmente entonces, Profe, dígame, ¿quién me habló? María, dígame. Aquí en mi tabla periódica, ¿Ya? atrás, o sea, me sale para abrirla, ¿no? Y Muy me dice bien. peso atómico. Excelente. ¿Nos puedes dar un Y ejemplo del peso atómico? María, nómbranos un elemento y me dices tú el peso atómico. el hidrógeno. ¿Ya? El ¿Qué peso peso atómico tiene? atómico sería 1.00797. Muy bien. Entonces el hidrógeno tiene una masa molar, o sea, un peso atómico de 1, porque como tiene un 1,000, lo ocupamos como un valor 1, recordando siempre que la unidad de medida que nos va a entregar va a ser en gramos partido en mol. Así que muchas gracias por tu aporte. ¿Ya? Todos van a tener la misma información. No es que en la tabla de Agustín va a salir, por ejemplo, para el hidrógeno 8 y en la tabla de María va a salir 1. No. Todos vamos a tener la misma tabla. Esa tabla se replica para todos por igual. En alguna van a poder abrirla y ver atrás como nos indicó la compañera, o en otros la información sale adelante y es la misma. ¿Ya? Ustedes la pueden intrusiar y me pueden ir contando qué van descubriendo en esa tabla periódica. ¿Ya? Entonces, finalmente, a partir de
de todo lo que nosotros hemos conversado y todos estos conocimientos que hemos refrescado de nuestra cabecita, vamos a llegar a la conclusión que siempre un mol va a representar 6,02 por 10 elevado a 23 átomos, si estoy hablando de un elemento, o moléculas, si estoy hablando de un compuesto completo, según corresponda. Es un valor muy grande, por eso ocupamos esta notación. Fue una ¿Alguien me quiere? pregunta. Dígame. Si, por ejemplo, calculamos 2 mols, ¿sería como el doble? El doble. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día, Agustín. Muy buena intervención. Recordemos entonces que esto que yo les enseñé, que yo les estoy mostrando, siempre va a ser una constante. ¿A qué me refiero? Que yo en un ejercicio les podría preguntar cuántos átomos tenemos de un elemento, pero si tengo más moles, voy a tener que ocupar esta relación estequiométrica. Esto que yo les estoy encerrando es algo que ustedes deben aprender. No es un dato que van a tener, que yo les voy a escribir. Recordar que un mol es 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas. Eso ya es algo que ustedes deben tenerlo como conocimiento para aplicarlo a los ejercicios, ¿ya? Pero la clase pasada vimos todo esto y nos faltó relacionarlo con el volumen molar. Así como un cuerpo tiene masa, esa masa ocupa un volumen. Yo tengo tanta masa, ustedes tienen tanta masa y ocupamos un volumen en el espacio. Y este volumen, para relacionarlo con los moles y los átomos, lo vamos a denominar volumen molar. Y este volumen molar corresponde al volumen que ocupa un mol de elemento o compuesto. ¿Ya? ¿En qué estado? En estado gaseoso. La mayoría de las reacciones que nosotros vamos a empezar a estudiar van a ser en estado gaseoso. ¿Y qué pasa con este volumen molar? Muchos experimentos y estudios arrojaron que bajo condiciones normales de presión y temperatura, un mol ocupaba una cantidad exacta de volumen. ¿Cuáles son estas condiciones normales de presión y temperatura? La temperatura, 0 grados Celsius, y una presión de 1 atmósfera, ¿ya? Atmósfera es una unidad de presión y se abrevia como ATM, ¿ya? Y la temperatura en este caso la estamos midiendo en nuestros grados Celsius. De a poco ustedes tienen que ir familiarizando con todos estos conceptos y unidades, ¿ya? Porque las vamos a ver durante mucho tiempo, pero no de una manera engorrosa, sino que vamos a hacerlo muy entretenido. Chicos, si se fijan ahí, dice entre paréntesis CNTP. Ese CNTP es la abreviación de condición normal de temperatura y presión. Si ustedes lo ven en cualquier ejercicio, les está diciendo que la temperatura a la que están trabajando es 0 grados Celsius y que la presión es de 1 atmósfera. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Vamos bien? Regáleme deditos si vamos bien, o si no, me dicen en qué están. Vamos bien. Eso. Vamos bien entonces. Vamos a mirar aquí abajo. ¿Vamos bien, Camilo? ¿Benja? Eso. El otro, Benja Valdebenito, Clemente, Joaquín, Yadira. ¿Cómo vamos? Anaís. Hola, Anaís. No había visto su cámara. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, este volumen que dijimos que iba a ser constante para un mol, tiene un valor de 22,4 litros. Eso quiere decir, tal cual como está aquí en el recuadro, un mol, ¿ya?, de elemento o de compuesto, siempre va a tener un volumen de 22,4 litros. Entonces vamos a hacer el mismo pensamiento que nos dijo Agustín. ¿Qué pasa si yo tengo más moles? Tengo que convertirlo, tengo que hacer esta relación. Si un mol son 22,4 litros, ¿cuántos serán 8 moles? Es algo que tenemos que calcular. ¿Cómo interpretamos este resultado químico? Esta expresión decimos, por cada un mol de sustancia, ocupa un volumen de 22,4 litros en CNPT o CNTP, que son condiciones normales de presión y temperatura. No olvidar que solamente bajo esas condiciones vamos a tener un mol ocupando 22,4 litros. Entonces, vamos a la acción. Vamos a poner en práctica todo lo que ya conversamos en esta clase.
Dice, a partir de la siguiente reacción química, establece la relación de cantidad de moles y el volumen molar. ¿Cómo se llama esta especie? ¿Alguien la conoce? Esta especie completita de aquí. ¿El H2O? Ya, ¿y qué era el H2O? ¿El aire? ¿Algo así era? El agüita. Ah, Para el que a agua. nadie se les olvide, cada vez que tomamos agüita o la ocupamos para disolver cualquier cosa, es el H2O. Agua. Muy bien, Bastián. Muy bien, Agustín. Así es, el agua. Entonces, esta agüita está compuesta por ¿cuántos átomos de hidrógeno? 2, H2O. Por 2 átomos de hidrógeno. Muy bien. ¿Y cuántos átomos de oxígeno? 1, ¿Uno se ve ahí? Muy bien, o sea, esta agüita son 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Entonces podríamos decir que esta agüita, cuando nosotros la ponemos en un laboratorio y estudiamos lo que pasa con ella, nosotros podemos separar estos elementos. Y esa es la reacción que nos está mostrando acá. Espérenme, chiquillos, que se me inhabilitó la plumita. Ahí sí. Esa es la reacción que nos está mostrando acá. Nos está diciendo que a partir de agüita, nosotros obtuvimos hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos decir, ¿cuántos moles de oxígeno tengo aquí en mis productos? 2, 2. ¿2 o 1? Sí. Porque podríamos decir 2 porque aquí tenemos un 2. O podríamos decir 1 porque sabemos que si no aparece nada delante de un número es porque hay un 1. Sin embargo, cuando yo les hable del concepto de mol, chiquillos, siempre nos vamos a fijar en este numerito de acá. Ya rayé mucho y vamos a borrar para que no se confundan. Ah, no, si no me acuerdo si es que no salía ningún número al lado, era siempre un 1, ¿cierto? Siempre debería Siempre estar un uno. 1. Así es, Agustín. Cada vez que nosotros veamos una reacción, por ejemplo, ahí antes del hidrógeno, aquí tenemos un 2. Aquí tenemos un coeficiente estequiométrico. Esos numeritos grandes se llaman coeficientes estequiométricos, para que no se le olvide, chiquillos, ¿ya? Si no se acuerdan, ustedes me dicen, Miss, ¿cómo se llamaba ese numerito grande? Coeficiente estequiométrico. Y va a ser muy importante, porque el coeficiente estequiométrico nos va a indicar la cantidad de moles de una reacción. Entonces aquí tenemos, ¿por qué no puedo escribir? A ver. Aquí tenemos 2 mol de H2 y tenemos 1 mol de O2, porque esos son los valores que tenemos como coeficientes estequiométricos. Los valores pequeños, estos numeritos de acá, estos que están aquí abajito, nos van a indicar la cantidad de átomos que tiene esa molécula, pero no la cantidad de moles. La cantidad de moles siempre va a estar relacionada, obviamente, con el coeficiente estequiométrico, que es este numerito grande, ¿ya? Entonces, a partir de esta relación de 2 moles de hidrógeno, ¿cuál será el volumen? Pero, profe, ese 1 no debería de aparecer. Vale. Pregunta, profe. Espérame, déjeme responderle aquí a María Betina y le seguimos al tiro con la pregunta. Dice, pero profe, ese 1 no debería aparecer. O sea, no se escribe en la reacción, no aparece propiamente tal porque cada vez que tenemos un 1 no lo ubicamos. Sin embargo, para que ustedes se den cuenta de que ahí no es que haya 0 mol de oxígeno, lo ponemos para que se den cuenta que es 1 mol, ¿ya? Porque sería lo mismo. María Betina, a ver, explícame un poquito tu duda. ¿Puedes activar el micrófono para entenderte mejor? O escribirme como tú quieras. Ahí está la María Betina. Dígame. ¿Escucha bien? Le escucho súper bien. Ok. Es que a mí me habían enseñado de que cuando era un 1 no debería de aparecer porque sería lo mismo que un 1 más o menos. No, sí estoy muy bien. No se pone, pero para que todos comprendan de dónde aparece este mol es del concepto del coeficiente estequiométrico, que es un 1. En la reacción nunca les va a aparecer un 1, chiquillos. Tal cual como dice la María Betina. No sale es porque es un 1, ¿ya? Es como cuando, no sé si ustedes han trabajado todavía ecuaciones y decimos un X
es igual a 4. Y eso es lo mismo que decir X es igual a 4. No ponemos ese 1, ¿ya? ¿Me entienden ahí? ¿Sí? Hagamos un dedito o si se enredaron. Sí, así Sí, es. sí entendí. Ya. Súper, súper. ¿Y tú, María Betina, lo comprendiste? ¿Por qué ilustré ese número 1? Yo sí, muy bien. Muchas gracias entonces, chiquillos, por participar de la clase. Eso me pone muy, muy contenta, ¿ya? Entonces, si ya llegamos a la relación de que nuestros productos fueron hidrógeno y oxígeno, y el hidrógeno son 2 moles, y el oxígeno es 1 mol, ¿cuál es el volumen que ocuparán? 3. 3 serían los moles totales. O sea, nosotros diríamos que en los productos tendríamos 3 moles, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero yo dije que 1 mol, ¿qué volumen ocupaba en condiciones normales de presión y temperatura? ¿Quién se acuerda de ese dato? Yo no me acuerdo. No se acuerda el Agustín. A ver si algún compañero se acuerda. 6.02. ¿Quién dijo 22,4 y escuché un 6,02? No sé de quién fue quién. Yo dije 6.02. Ya, María, el 6,02 es el número de Avogadro. Recuerda que eso es para la cantidad de átomos. Y alguien me dijo el 22,4, estrellitas para el que me haya dicho eso, porque efectivamente en la diapositiva anterior vimos que 1 mol en condiciones normales de presión y temperatura tenían un volumen de 22,4. Entonces, este mol de oxígeno tiene un volumen de 22,4 litros. Pero ¿cuánto volumen ocuparán estos 2 moles de hidrógeno? Si 1 mol ocupa 22,4, ¿cuánto ocuparán 2 moles? 44,8 litros. 44,8 litros. ¿De dónde viene esta expresión? Siempre hagan esta regla, chicos, ¿ya? Porque muchas veces ahora era fácil porque multiplicábamos por 2. Sin embargo, siempre va a ser la multiplicación por la cantidad de moles que tengamos. Si tenemos 10 moles, sería 22,4 por 10. Si tenemos 15 moles, sería 15 por 22,4. Así es, María Betina, 22,4 por 2. ¿Por qué? Porque la relación, la expresión química sería 1 mol es a 22,4 litros. 2 moles es a X. Entonces, inmediatamente hacemos ya nuestro factor de conversión y nos daría 22,4 por 2, y eso sería igual a 44,8 litros. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, lo que podíamos tener de este ejemplo es decir que 2 moles de hidrógeno ocupan un volumen molar de 44,8 litros y 1 mol de oxígeno ocupan un volumen molar, me faltó la R ahí, un volumen molar de 22,4 litros, ¿ya? Entonces, como ya calculamos a cuánto volumen ocupaban estas moléculas, vamos a seguir calculando. Pero antes de eso, vamos a hacer un cuadrito resumen, el cual tiene que ver en estas relaciones de mol con masa y el número de Avogadro. ¿A qué me refiero? Los moles los vamos a relacionar con el volumen, ¿a partir de qué? De estos 22,4 litros. Los moles los vamos a relacionar con las partículas, ¿a partir de qué? Del número de Avogadro. Y los moles los vamos a relacionar con la masa molar, a partir de su masa molar que encontramos en la tabla periódica. Esas son las 3 formas que tenemos que aprender a relacionar en nuestro mol, recordando que siempre el mol va a ser la cantidad de sustancia que yo tengo de un elemento o un compuesto, ¿ya? Esas son las 3 cosas que nosotros ya tenemos que tener absolutamente claro. Y para ver si estamos tan claros y poder, obviamente, aplicar este contenido, vamos a resolver los siguientes desafíos. Hasta ahí, ¿vamos bien? Necesito que me vayan diciendo, chiquillos, para ver si están todos, ya todos comprendiendo la clase. ¿Sí? Joaquín, Benjamín, Anaís, eso, Joaquín me hizo una carita. Muy bien.
Entonces vamos a empezar a calcular este número de moles, porque se parece muy fácil cuando tenemos una reacción y tenemos que llegar y tomar el número. Pero ¿qué pasa si no me dan una reacción y no sé la cantidad de moles? Hay una expresión que a mí me permite calcular esta cantidad de moles. Y esa expresión es esta que yo les presento acá, que dice que los moles se van a calcular como la masa en gramos dividido la masa molar. La masa es algo que a mí es un dato que me van a entregar en un ejercicio, y ya sabemos que la masa molar la sacamos de nuestra tabla periódica. Por lo tanto, y para poner en práctica el cálculo de moles, dice, calcula los moles presentes en 10 gramos de ácido clorhídrico. ¿Cuál es la masa aquí? ¿Cuál es la masa que tenemos aquí? ¿La masa? ¿Sí? 1, ¿no? A ver, leamos el ejercicio de nuevo. Dice, calcula los moles presentes en 10 gramos de HCl. ¿Cuál será la masa? Por aquí me llegó una respuesta. Martina me dice 10, 10 gramos. Bastián y Benjamín. Excelente, chiquillos, la masa son 10, pero ese 10 tiene un apellido, no es un 10 solo, son 10 gramos. Siempre en la química es muy importante que todo número va con su unidad de medida. ¿Por qué me dice que son 10 gramos? Porque aquí en el enunciado me están diciendo que yo tengo 10 gramos de ese compuesto. Me están indicando que son 10 gramos. Entonces nuestra masa son 10 gramos. ¿Qué más necesito calcular? ¿Qué otro dato necesito para poder calcular los moles? Si ya tengo la masa, o sea, ya tengo esto. ¿Qué más necesito? Mol. Ya, el mol es lo que vamos a calcular, que sería esta n de acá, ¿cierto? Los moles siempre van a ser una n pequeñita. Pero, ¿qué otro dato me falta ahí? Ya tengo la masa. Voy a calcular los moles. ¿Quién me falta? Masa El espacio que molar. ocupa. Ya, el espacio que ocupa, pero en este caso en los moles solamente voy a ocupar esta masa molar. Esta expresión me dice que es masa en gramos partido por la masa molar. ¿Y de qué masa molar tengo que hablar yo? ¿Qué compuesto estoy estudiando? ¿El ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico. Muy bien, Agustina. Entonces, este ácido clorhídrico tiene una formulita empírica, que es la forma en cómo lo escribimos, que es HCl. Eso quiere decir que hay un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. María nos indicó como ejemplo al principio de la clase que el hidrógeno tenía una masa molar de 1 gramo mol. O sea, ya tenemos uno de los participantes de este compuesto, pero nos faltaría el cloro. Entonces, como sabemos que es un átomo de hidrógeno, ponemos solamente una vez 1 gramo partido en mol. Y le vamos a sumar a su compañero. Su compañero sería el cloro. Nos vamos a la tabla periódica y buscamos el cloro. El cloro está por aquí lejitos y nos dice que su masa molar, no se ve chiquillos, pero es 35,5. 35,5 gramos mol. ¿Cuánto será 35,5 más 1? 36,5. Muy bien, 36,5 gramos mol. O sea, la masa molar del ácido clorhídrico es 36,5 gramos mol. Ya tenemos entonces el dato de nuestra masa. Tenemos también el dato de nuestra masa molar. Entonces lo que nos queda es decir que los moles son la masa, que son 10 gramos, dividido por la masa molar, que son 36,5 gramos mol. Si hacemos esa división con ayuda de la calculadora, ¿ya? Vamos a tener que 10 dividido en 36,5 va a ser la expresión de 0. Ay. Chuta, se me borró otra vez. 10 dividido en 36,5 es 0,27.
0,27, ¿qué? ¿Qué estoy calculando? ¿Qué apellido llevará esa unidad? Gramos. ¿Gramos serán? ¿Qué estamos calculando? ¿Qué era esta N? No nos olvidemos qué es lo que estamos calculando. Mole. Moles, entonces serían 0,27 mol. ¿Cómo está ese cálculo? ¿Muy difícil o comprendieron cómo se hacía el cálculo de moles? ¿Comprendimos algo? ¿Sí? ¿Ya, Yo tengo chiquillos? una pregunta. ¿Quién me habla para buscar lo que... ¿Por Jeremy, qué se le dígame. sumó, por qué se le sumó un 1 al 35,5? Porque este 1 corresponde a la masa molar del hidrógeno y este 35,5 corresponde a la masa molar del cloro. Estamos hablando de un compuesto que tiene hidrógeno y tiene cloro, entonces en la masa molar tenemos que considerar a esos dos participantes. No podemos solo considerar a uno. Ok, entendí algo. Y esa carita, eso es como un Pac-Man. En mi tiempo era como Profe, un Pac-Man. Dígame. aquí tengo la tabla en la mano y sale que el cloro es de 35,44. ¿Por qué usted le puso ahí 35,5? Solamente para aproximarlo, solamente para aproximarlo. Si tú te fijas es 35,45 o en algunas tablas va a salir 35,449 o 44,8. Solamente para efectos de cálculo. Ya puedes aproximarlo para no escribir un número tan largo. Profe, una cosa, o Dígame. sea, si es que ya sacó todo el cálculo de 35,59 de mol. No, ese es un G, ojo, no es un Ah, ya. 59, es un Ah, ya. 35,5. Yo Ya, hago de repente la G un poco complicada, pero eso es un gramo mol. sí, Dígame. entonces de respuesta usted había sumado el número, ¿cómo se dice? Usted había sumado el número del cloro, ¿cierto? El cloro tiene una masa molar de 35,5 y el hidrógeno tiene una masa molar de 1 gramo. Como solamente hay un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro, los pongo por 1. Si hubieran 2, hubiese tenido que multiplicar esa cantidad por 2. Pero como solo hay un hidrógeno, pongo la masa molar del hidrógeno y pongo la masa molar del cloro. Y la sumo, ¿por qué? Porque ellos están unidos, están en un compuesto, no está cada uno por su lado, ellos están juntitos, ¿sí? Ya. ¿Más preguntas, chicos? ¿Alguien tiene alguna preguntita? ¿De dónde era que sacaba el 1? ¿De dónde sacamos este 1? ¿Cuál es la masa molar del hidrógeno? Vamos a la tabla. Tú nos indicaste, María, ¿te acuerdas que nos dijiste que el hidrógeno tenía un peso atómico o una masa molar, ya, de 1 gramo mol? Desde ahí, de la tabla periódica, el hidrógeno siempre le va a corresponder 1 gramo mol. ¿Ya? Ya. Gracias. Vamos. No, de nada. Ya, chiquillos, entonces, no sé cómo estamos con la hora para no... No, estamos bien todavía. Aquí me llegó un mensajito que dice... Profe, en mi tabla aparece 35,45. ¿Está bien lo del cloro? Excelente, Bastián. Si te fijas, el número que sigue del 4 es un 5, por lo tanto lo aproximamos. Si tú quieres, podrías trabajar con ese número completo, ¿ya? Yo no tengo problema con eso. Lo importante es que identifiquen que para cada elemento vamos a tener una masa molar determinada. No es que para todos la masa molar va a ser la misma, sino que va a depender de la información que tengamos en nuestra tabla periódica, ¿ya? Continuamos entonces, chiquillos, para aprovechar nuestro último ratito de la clase. Esto ya. Ahora fíjense en este ejercicio. Dice, ¿qué masa de agua se debe masar para obtener 7,5 mol de agua? Si me dan el dato que la masa molar es 18 gramos mol. ¿Cómo era la fórmula de, la expresión, perdón, de matemática de moles? La que recién vimos. ¿Qué decían los moles? Los moles son iguales a la masa. Litro. No, recuerda que ese es volumen molar. Estamos hablando solamente de los moles. Fíjate aquí. Esta de acá, ¿ya? ¿Gramos? Muy bien. Excelente, María Betina. Me dijo masa partido masa molar. Excelente. Masa entonces
dividido en masa molar. Y como decía Agustín, esa masa está en gramos. Muy, muy bien. Vamos a ocupar el concepto de para abreviar masa molar y no escribirlo todo el tiempo. Ya sabemos que 2 M mayúsculas van a representar la masa molar. Entonces, ¿qué datos me están diciendo ahí? Vamos a extraer datos. Siempre es importante, chiquillos, como costumbre, que ustedes tengan el hábito de cada vez que tenemos un ejercicio en química o en cualquier ciencia, ya, que tengamos la capacidad de leer y extraer los datos. ¿Qué me dicen en este ejercicio? Me preguntan, ¿qué masa de agua se debe masar para obtener 7,5 mol? ¿Qué será ese dato? ¿Será masa molar o será mol? Vamos, vamos. ¿Qué Sería cree? mol. Sería mol porque su apellido, ¿se acuerdan que yo les dije que su unidad de medida es mol? Entonces me va a indicar inmediatamente que la N minúscula, que le vamos a poner entre paréntesis mol, para que no se nos olvide, son 7,5. O sea, ya tengo este dato de acá. Esta vez ya me dieron la cantidad de moles. Pero me dicen, ¿me dieron dato de la masa molar? No. ¿No? A ver, Agustín, miremos bien, yo creo que sí, Sí. tú no te fijaste. Ah, fuck. ¿Quién me dijo que sí? Yo. Ya, María Betina me dice que sí nos dieron datos de la masa molar y efectivamente nos están diciendo que la masa molar que tenemos acá es de 18, es de 18, ¿por qué no funciona? Ah, ya lo vi. Ya lo vio, es de 18 gramos mol. Por supuesto, entonces ya tenemos esto de acá. ¿Y qué me piden calcular? La masa. La masa, entonces nuestra incógnita es la masa. Eso es lo que tenemos que calcular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ocupar un poquito de matemáticas, ¿ya? Restando. Y vamos restando o multiplicando. Eso. ¿Eso? Vamos a ver por qué, ya para que todos aprendamos, vamos a reemplazar cada valor en esta formulita que tenemos aquí. ¿Cuánto valía el N? Según los datos que nosotros sacamos ahí. 7.5. 7,5. Excelente, muy bien. ¿La masa la sabemos o es algo que queremos calcular? Lo vamos a Aquí calcular. quieren calcular. Lo vamos a calcular. Entonces ustedes podrían ponerle masa, si quieren, o podrían ponerle una X, que es lo que van a calcular, porque es nuestra incógnita. Es lo que queremos saber. Pueden ocupar la letra que ustedes quieran. Si quieren, le pueden escribir masa, ¿ya? Pero es nuestra incógnita, así que yo la pongo con nuestra letra X. ¿Y la masa molar cuánto era? 18 gramos. 18,9. 18. Chiquillos, sorry, disculpen, que yo hago esta G como un 9, pero esta es la unidad de medida, para que no piensen que es un 9, ¿ya? Solamente la masa es 18 gramos mol. Y aquí se me olvidó ponerle el apellido a mi amigo, que es mol. ¿Ya? Entonces, ¿qué operación matemática está haciendo el 18? Ese 18 está dividiendo, muy bien, María Betina, está dividiendo. Entonces, ¿cuál sería su inverso? Si está dividiendo, ¿cuál sería el inverso de la división? Multiplicar. Multiplicar, entonces el 7,5 se tiene que multiplicar, 7,5 mol, se tiene que multiplicar con el 18 gramos mol. Y si multiplicamos eso, nos vamos a dar cuenta que la masa sería 7,5 por 18. La masa que tendríamos que tener, ya, me falló la calculadora, 7,5 por 18 es 135. Eso quiere decir que lo que yo tengo que masar son 135 gramos mol. Ay, ya no sé
el resultado. Solamente tenemos que multiplicar, María Betina. ¿Se entiende, chiquillos, que estamos multiplicando el 7,5 con el 18 y nos dio 135? ¿Ya? Profe, y siempre se Dígame. tiene que multiplicar en esos casos. Cada vez que nos pidan calcular la masa, multiplicamos nuestra masa molar por el mol. Y vamos a Y obtener si, el, por ejemplo, dígame. es la masa molar. Si nos pide la masa molar, tenemos que hacer el inverso. Como la masa molar está aquí en el denominador, está en el denominador, lo que vamos a tener que hacer es dividir. ¿Ya? Pero lo vamos a poner en práctica, chiquillos. Yo estoy elaborando una guía para que podamos trabajar, ustedes obviamente desde su casita, y yo ir revisando todo lo que ustedes vayan haciendo, y también seguir realizando ejercicios aquí en la clase, ¿ya? Estamos a poquitos minutos de terminar nuestra jornada de día miércoles con el primero B y el primero C, y quiero darme el tiempo, obviamente estos 135 gramos son masa, por eso se mide en gramos, ¿ya? Quiero darme el tiempo de felicitarlos a todos por su participación. Son un mega curso, muchas gracias ya por recibirme de esa forma. Espero siempre ser un aporte para ustedes, que les guste la química, que sea algo entretenido, ¿ya? Así que eso, me despido de ustedes, voy a subir el PowerPoint para que lo tengan, va a ir con otros ejercicios para que intentemos obviamente desarrollarlos, así que les dejo abracitos, cuídense mucho, como que me puse las pilas al final de la clase. María Betina, la próxima clase vamos a hacer aún mejor, así que vamos nomás. Ya, chicos, cariños, cuídense mucho, ya, pórtense bien,